Y en contacto con el señor general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. General, buenos días, bienvenido. Bueno, la primera pregunta y algo que yo he dicho en estos días, desde la semana pasada que supimos lo del ISPOL, perdón, en esa institución normalmente han estado oficiales de la policía y esos oficiales que creo que en la mayoría de los casos han sido oficiales en servicio activo, han permitido, y eso sí me permito decir, han permitido un atraco, porque no se encuentra otra palabra para describir. ¿Cómo reacciona usted, que es el actual comandante general de la policía, que ha tenido que enfrentar este tema que no es de ahora, pero que ya viene, y que no terminamos de encontrar una salida? Señor general, bienvenido, buenos días. General Carrillo, buenos días. Creo que se nos... Ahí, no sé si me escuchó, señor general. ¿Aló? Sí, ahora le escuchamos. ¿Usted me escuchó, general? Sí, le escuché perfectamente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos quienes nos están escuchando este momento en Radio Democracia. Su introducción es bastante importante y muy pegada a la realidad. En el gobierno corporativo del Instituto de Seguridad Social, efectivamente se ha encargado a un grupo de oficiales para que ejerzan esa dirección y ese control. El Consejo Directivo actual y antes el Consejo Superior del Instituto estaba dirigido por oficiales de alta graduación que ocupaban cargos dentro de lo que es la administración de talento humano de la institución, porque era un tema afín. Y nos indigna que la mayoría de policías, mientras nos encontrábamos desempeñando nuestras funciones y legitimando la misión constitucional con efectividad, creíamos que el manejo era adecuado en el instituto hasta que nos topamos con estas ingratas sorpresas. Nosotros identificamos al menos 3 momentos en todo esto. Un primer momento en el cual se instrumentalizaron todas estas operaciones que hoy son muy cuestionadas por el factor riesgo elevado al que le sometieron y también por la baja transparencia, por la alta opacidad en los mecanismos de debate, inclusive en este primer momento en donde creemos hubo una planificación de una concertación inclusive de actores. La investigación determinará si fue con dolo o fue con culpabilidad y los niveles de responsabilidad. Se llevaron a efecto operaciones que hoy comprometen más del 40% del portafolio de inversiones. 2, básicamente, una que por 327 millones, una operación denominada SWAP, en donde nosotros buscando información no encontramos beneficio concreto para los recursos del instituto. Con esta operación realizada en diciembre del 2015, que es una de las más grandes de la historia del Instituto de Seguridad Social de la Policía, y yo creería que estos montos tampoco son usuales en el sistema financiero o en el mercado de valores del Ecuador entero. En el mercado de valores del Ecuador, 360 millones no es ni de lejos una realidad, señor general. Correcto, este debía haber sido un tema que ya en su momento debía haber generado una alerta. Solo ese hecho debió habernos llamado la atención, no solo a las autoridades sobre todo, pero al país, ¿no? Así es. Se guardaron el 2015. Los bonos de deuda interna que eran de propiedad del Instituto de Seguridad Social de la Policía fueron canjeados mediante una transferencia de flujos con unos documentos que ahora no sabemos si son títulos valores o cuánto es lo que en realidad representa cada una de estas notas globales de depósito. Y el otro es una operación de reporto de igual manera por un monto de 205 millones de dólares, en los cuales el flujo de capital fue movido. Entonces, de igual manera, el sistema financiero permitió la salida de 205 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social para la compra con un pacto de recompra de bonos globales.
y presentaban documentos de igual a custodio en una institución que no tenía la capacidad legal para hacer esto. Entonces ese es un primer momento en el cual esta instrumentalización de las operaciones ya debía habernos llamado dado la atención. Sí. Así es. A partir del año 2016, en cambio, yo creo que es un segundo momento en donde hay una actitud negligente, de igual manera del gobierno corporativo del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Las responsabilidades determinarán las acciones o las omisiones internas y externas que facilitaron no solamente las reinversiones frecuentes de este tipo de inversión, la ausencia de controles, las inhibiciones en algunos casos de instituciones para ejercer esta regulación a la cual estaban obligadas, y las ausencias con unas debilidades también inclusive de los consejos directivos, con una falta de involucramiento al menos en este tema que es lo fundamental para nuestra seguridad social. Y luego tenemos un tercer momento, que es el momento en el cual se transparenta, es el momento que estamos viviendo, es el momento que inicia en el año 2019, con las alertas que nos entregan la Superintendencia de Bancos especialmente, y acogiendo la superintendenta dice que más bien hay una acción de protección frente a su informe. Claro, efectivamente, eso es lo que más nos llamó la atención también, porque lo usual, lo normal, lo correcto hubiera sido emprender acciones correctivas, tomar los recaudos necesarios ante las recomendaciones que nos estaba haciendo el organismo de control, pero más bien en una decisión unilateral, en una decisión yo creería que también discrecional de la dirección, se pone una acción de protección. Eso genera opacidad. Pero ahí hay una cosa, señor general. Cuando usted dice debieron en los 360 millones en el 2015, si bien estábamos en un gobierno totalitario y los que nos gobernaban hacían bajo ese manto lo que les daba la gana, uno dice, la Policía Nacional tiene pues un servicio de inteligencia, por lo menos cuídense entre ustedes. ¿Qué les pasó? Bueno, usted sabe que las actividades de inteligencia, de contrainteligencia, son actividades que se desarrollan en el país bajo las herramientas y los mecanismos disponibles, y las herramientas también son mecanismos de carácter legal. No tenemos nosotros una ley de inteligencia, no tenemos una posibilidad de sino revisar únicamente con fuentes abiertas lo que estaba sucediendo. Yo creo que efectivamente tal vez ahí también tenemos una falla, tenemos un mecanismo que no permitió, pero más allá de yo no querer hacer ninguna conjetura de carácter político, lo que sí puedo evidenciar por mi actividad profesional y por las actividades que las cumplí durante todos estos periodos, es que nosotros estábamos enfocados en legitimar nuestra función como policías, atendiendo mecanismos de nuestra misión, protegiendo libertades, tutelando libertades, combatiendo el delito, preocupados más bien de que... Por el rol que les corresponde. Pero claro, ahí uno dice, y estos oficiales que estaban ahí, creo que alguno de ellos llegó incluso a comandante general. Oigan, por lo menos tendrán alguna vergüenza. El señor Cherres dice que el Estado es el que no le ha permitido hacer un mejor negocio y que ha estado buscándoles para conversar. ¿Conversar sobre qué, señor general? Eso no sabemos nosotros. En realidad aquí no necesitamos mucho discurso, lo que necesitamos acciones. Nosotros no creemos en las palabras, en los milagros, en las recetas que nos puedan dar cualquier persona. Creemos en las realizaciones. Y el único acto real que necesitamos es que con transparencia nos indiquen cuáles fueron los contratos, quiénes suscribieron los contratos, cuáles son realmente los beneficios concretos que obtiene el Instituto de Seguridad Social con estas operaciones, dónde están los rendimientos, cómo nos están efectivizando, cómo hacemos liquidez de esto. Y esa parte es justamente la que no tenemos, y encontramos respuestas absolutamente evasivas, culpando a otros sobre estos males, y no nos corresponde más que poner las denuncias y hacer toda la trazabilidad que podamos para localizar cómo fueron efectuadas estas... ¿Y dónde está la plata?
y estos mecanismos utilizados sí con herramientas creadas inclusive para que fluya, y dónde están los recursos del Instituto de Seguridad Social en la actualidad para que matemática y actuarialmente nosotros podamos garantizar todas las prestaciones. Señor general, y ahí yo le digo, sinceramente uno piensa y dice, oiga, si la Policía Nacional no puede cuidar sus propios recursos, ¿cómo está el resto de la ciudadanía? Pero ahí uno les plantea y dice, oiga, que todos los instrumentos de la Policía Nacional, que todas las policías amigas de ustedes en todo el mundo, tienen que ayudarles a ubicar dónde esté esa plata. No pueden quedarse nada menos que con la plata de la seguridad social de la policía, señor general. No, nosotros no nos vamos a resignar a perder esos recursos. Todo el ánimo institucional, la cooperación internacional, todos los esfuerzos que tengamos que hacer, la contratación de expertos internacionales, de una auditoría financiera forense, de una estructura legal internacional, todo lo que tengamos que hacer lo haremos, porque este es un compromiso moral que tenemos con nuestros compañeros, y esta es una obligación y una responsabilidad para poder garantizar el futuro y el bienestar social de todos. Señor general, en medio de todo esto tenemos el 30 de septiembre ahora, y es un conflicto también que parece que no está resuelto. Hay oficiales que están que han demandado, que han ganado y que no se cumplen las sentencias, que sobre los grados siempre va a haber el problema de los ascensos, pero hay oficiales que ya tienen sentencia y que no se cumplen. General, ¿cómo enfrentar estos otros problemas a más de este que nos indigna, que como le digo, uno dice, ojalá la policía nos demuestre con profesionalismo que los va a traer de la oreja? Pero estos otros temas, el 30 de septiembre que no se termina de resolver, ¿cómo ha enfrentado la policía y cómo lo hace usted como comandante general? Mire, el 30 de septiembre efectivamente un día aciago para la democracia en el Ecuador, un día muy triste para la institucionalidad, un día en que las mentes de varios compañeros fue manipulada inclusive, y de un incidente que sucedía en una de las instalaciones policiales permitieron que se contamine todo el país. Sin embargo, la policía es una institución de retos, es una institución resiliente, es una institución que ha aprendido a mirar con orgullo el futuro, y a partir del 30S nos correspondió justamente eso, empezar a rediseñar un modelo de policía diferente, un modelo que en lo interno tenga un mejor relacionamiento en las jerarquías, un modelo de policía en donde toda actuación policial sea ponderada y al servicio de los ciudadanos, un modelo de policía desconcentrado, una institucionalidad que actúe eficientemente y con resultados en su misión. De hecho, a partir del 30 de septiembre nosotros construimos capacidades de planificación, capacidad de análisis para entender los fenómenos delictuales. En esta década se han obtenido resultados que no son incipientes, son resultados que nos permiten ubicar a una policía en el contexto latinoamericano como referente, una policía democrática también, una policía profesional que está mirando no solamente las misiones pasadas, sino las misiones futuras. De ahí la necesidad de contar con una universidad especializada que mire el ciberdelito, el cibercrimen, que forme con esas competencias a nuestro talento humano, una policía que esté hoy mismo junto en la pandemia, que ha demostrado ser una institución sólida, que sirve como un catalizador social en momentos de alta criticidad y de crisis prolongadas como las que tenemos, que en la actuación de octubre también tuvo un complejo manejo para garantizar y restablecer el orden en un escenario de alta confrontación y de grave amenaza al sistema democrático, con una pluralidad de actores que también de manera planificada provocaron incidentes de impredecibles consecuencias. Y vamos a cumplir un año también de lo de octubre. Vamos a cumplir un año también de eso, y justamente la grandeza de la institucionalidad de una policía democrática es eso, que pueda reaccionar bajo principios equilibrados, pero con firmeza, evitando mayor desintegración social. En el imaginario de los ciudadanos está el miedo y la angustia de ver el 30S un país destrozado, y de ver en octubre también un país caotizado.
las imágenes de tomas de áreas estratégicas, afectando a la supervivencia, inclusive tomas de agua, tomas de comunicaciones, las zonas petroleras, los tristes cuadros de ver instituciones públicas incendiando, el retrato desesperado de personas secuestradas por hacer su trabajo, policías, militares, periodistas, todo esto bajo un disfraz de protesta social. Nosotros creemos que los fines son y son derechos de todos, en realidad, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, pero los medios que se utilizan son los que debemos corregir como sociedad. Señor general, perdón, antes de volver a esto, porque sí me están pidiendo que por favor te diga, usted nos acaba de hablar de una universidad de la policía y dicen, ahí tiene una a la que le han dado $7 millones y les han entregado, qué sé yo, una serie de sillas y de cuadros y de cosas que no se sabe. Bueno, busquen un acuerdo, haga la Universidad de la Policía con eso. El doctor Hidalgo Tolengui, rector de esa universidad, dice, si hemos estado pagando y no tienen siquiera vergüenza de cómo han hecho esa negociación. ¿Qué más hacer en eso, señor general? Mire, tenemos una cantidad de cerca de 72 millones en reportos de derechos fiduciarios, de igual manera que la superintendencia los ha calificado como créditos y no como realmente inversiones, lo cual es una enorme ilegalidad, en la que los actores involucrados deberían responder. Pero más allá de las acciones que no nos corresponde a nosotros, sino a la Administración de Justicia, lo que nosotros queremos es que honren, ya se han beneficiado por un tiempo suficiente de los recursos del Instituto de Seguridad. Ahora necesitamos que honren y devuelvan los capitales. Y ahí es cuando enfrentamos esta serie de consecuencias y empezamos a revisar las garantías con las que se han hecho estas prestaciones, y las garantías son absolutamente ridículas, lo cual nos preocupa muchísimo. Sin embargo, empezamos a hacer las acciones, hemos pedido a la Contraloría, porque nosotros no tenemos una capacidad de coactiva, que es uno de los mecanismos que también necesitamos. Y la Seguridad Social no debería tratarlo, ¿no? Porque el IES tiene. Así es, yo creería que sí, necesitamos que se resuelva también la demanda de inconstitucionalidad de la ley de fortalecimiento a la seguridad social, que en gran parte es un marco jurídico que ha permitido estas actividades en el instituto. Señor general, para volver, octubre, septiembre y octubre, que son 2 meses difíciles, pero octubre nos demostró una cosa. Y decía Simón Espinosa en uno de los tweets, porque él es uno de los tuiteros del Ecuador, decía que en octubre se preparan nuevamente para demostrar cosas como esas. Pero octubre dejó entrever grupos organizados casi al nivel de subversivos. La policía ha hecho un seguimiento a lo que pasó más allá de las propias confrontaciones que hubo y lo que usted mismo nos ayuda a describir qué pasó ese octubre, señor general. Sí, más allá de la evaluación y la retroalimentación que siempre hacemos a estos procesos, las enseñanzas para la sociedad en términos generales yo creería que son mantener la institucionalidad fuerte. Hay instituciones que en crisis necesitan y son las que responden. Una de esas es la policía. La policía ha estado presente en los momentos más críticos de la sociedad ecuatoriana. Solamente por nombrar los últimos, en el terremoto de Pedernales fuimos los primeros en llegar y hasta ahora tenemos custodia en algunos albergues. En el tema grave de octubre del año anterior, la policía desde el inicio, cuando en el mes de septiembre se dieron ya algunas alteraciones en la provincia de Pastaza bajo el contexto de una protesta por una política de turismo, y en el tema de Carchi, que fue también un paro provincial, ya empezó a actuar y hasta finalizar, y ahora estamos también en una maraña jurídica para determinar responsabilidades, para demostrar que la policía en esos momentos actuó de manera ponderada, que actuó bajo principios de legalidad, de uso legítimo, progresivo y gradual de fuerza, bajo principios de derechos humanos, evitando fines mayores y con un objetivo más bien de defensa al bien común, claro. Debemos recordar que esas acciones demandaron inclusive por parte de la Corte Constitucional limitación de derechos, y a la policía le corresponde actuar en ese sentido. Hoy se habla nuevamente de
utilizar estos medios para un fin que yo creo que es lógico, es un poco previsible. Es un derecho comprensible, inclusive podemos estar en desacuerdo en muchas políticas públicas, pero lo que no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar de acuerdo es con los medios violentos, agresivos, confrontativos, provocadores de lucha de poder que se expresan en las calles. El Ecuador durante 11 días el año anterior no vivió sino un campo de batalla, un campo de enfrentamiento, un estado de irritación y de irracionalidad de protestantes y un estado de miedo y terror de la mayoría de ciudadanos, en donde debían encontrar justamente en una institución el justo medio para poder recuperar, y eso es lo que hizo la policía. Señor general, para concluir y agradecerle este contacto, ¿qué hacer con esas sentencias de algunos oficiales que han ganado en temas sobre todo de grados? ¿Cómo cumplirlas? O el negarse a cumplirlas es un poco como respaldar esta parte de la institución, pero no mirar lo que les corresponde como a los jueces determinar, general. No, a nosotros nos corresponde dar cumplimiento a las disposiciones de autoridad competente. Nosotros no podemos ser parte de esa postal de dolor que ya fue provocada. Nosotros no queremos que quede en impunidad. Ojalá se puedan hacer todas las reparaciones que existan, pero también nuestra institución y las personas lo conocen. No todos podrán reintegrarse. Hay algunos que ya han cumplido sus promociones, los tiempos de servicio. Y una de las sabidurías que tiene nuestra institución es los relevos generacionales que garanticen una piramidación exacta con la sabiduría necesaria que también pueda tener un efecto en la innovación, en la creatividad, en el desarrollo de nuestra institución. En la institución se debate, señor general, se debate el momento que está viviendo con este escándalo de la ISPOL. Sí, a nosotros, más allá de este problema, de este conflicto con vicios de escándalo, en realidad nos corresponde continuar. Nosotros no vamos a dejar de actuar en nuestra misión constitucional, seguiremos, como se dice vulgarmente, al pie del cañón, protegiendo libertades y derechos de los ciudadanos, pero también no vamos a descuidar y vamos a gestionar y hacer todo lo que sea necesario para identificar responsabilidades, pero por sobre todo para recuperar nuestros capitales y garantizar al colectivo policial todas sus prestaciones. Muchísimas gracias, señor general Carrillo. El gusto es mío. Buenos días. Hasta Buenos luego. días, un gusto saludarle. Ha estado con nosotros el señor general Patricio Carrillo, comandante general de la policía.